¿Alguna vez has sentido que tu mundo cambia por completo en un instante? El mío sí. Verano del 84. El estudio de mi padre, cargado de humo de puro y con el peso de sus expectativas. «Te casarás con Clara Hensley este sábado», dijo, golpeando el sobre doblado sobre su escritorio como si fuera el mazo de un juez. Así, sin más, frío como el hierro del invierno. En aquel entonces la gente me llamaba de otras maneras, guapo de joven y aún inexperto, ese cabrón cuando creían que no oía. Pero ese día, al contemplar el rostro inflexible de mi padre, me sentí como si nada. Entonces ella entró en esa habitación. Clara Hensley, sin invitación, sin anunciarse. Su vestido gris ceñía curvas que harían olvidar a un santo sus oraciones. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió. No era amor, ni hablar, todavía no, pero reconocimiento. ¿Cómo mirarse al espejo y ver a alguien tan atrapado como tú? Quizás debería haberme negado en ese momento. Quizás eso hubiera sido lo más honorable. Pero, compañero, ¿cuándo ha calentado el honor a un hombre por la noche? Sírvete una copa si te preparas para leer esto. Si esta historia merece tu tiempo, suscríbete y cuéntame desde dónde la escuchas. La mañana del sábado fue dura e implacable. Me quedé ante el altar de la capilla Calloway, con el abrigo negro rígido como mi determinación, viendo a Clara caminar hacia mí por el pasillo. No se deslizaba como una flor delicada. No, señor, caminaba con determinación, mesurada y deliberada, con ese vestido gris moviéndose con su cuerpo de maneras que me resecan la boca. Ni siquiera los peones, duros como el cuero y el doble de curtidos, podían apartar la mirada. Las palabras del predicador caían como hojas secas, sonidos sin sentido en el calor del verano. «¿Tú, Caleb Thornton, aceptas a esta mujer?» «Sí». Las palabras me saban a polvo. «¿Y tú, Clara Hensley?» Su voz era suave como la seda, afilada como una cuchilla. «¿Sí?» Entonces llegó el momento que había estado temiendo y ansiando a partes iguales. Levantar ese velo. Mis dedos rozaron el encaje, rozaron el borde de su mandíbula, y el contacto envió un rayo por mis venas. Cuando vi su rostro, realmente lo vi, me quedé sin aliento. No era la reliquia rota que temía. Su belleza no era estridente ni exigente. Esperaba, firme, con ojos que contenían tormentas y una boca que se curvaba justo lo suficiente para inquietarme. «Hola, esposo», susurró, tan bajo que solo yo pude oírla. Esa noche la ayudé a mudarse a la habitación de enfrente. Solo unas cuantas cosas. Un diario, una fotografía descolorida, unas hierbas que olían a veranos que desconocía. Me quedé en la puerta, con la camisa medio desabrochada, observando su sombra deslizarse por la rendija. Cuando alargó la mano para dejar un libro en la estantería, la blusa se le tensó en la espalda y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no cruzar el pasillo y descubrir si su piel era tan suave como parecía. Estábamos atados por la ley, no por el amor, pero ella ya estaba bajo mi piel como una astilla que no podía arrancar. Las manos susurraban sobre su familia, el apellido Hensley reducido a polvo y desesperación, las deudas de su padre que la seguían como fantasmas. Algunos decían que estaba allí para salvarse, otros creían que planeaba algo más oscuro. ¿Yo? Empezaba a pensar que podría ser mi salvación o mi ruina. Quizás ambas. Los días siguientes fueron una tortura envuelta en decoro. Clara no actuó como la esposa dócil que mi padre esperaba. Se levantaba antes del amanecer, revisando nuestros libros de contabilidad en la cocina, sus dedos trazando números con la precisión de quien entiende de dinero y poder. La encontré allí una mañana, con el café enfriándose a su lado, trazando números con la precisión de quien entiende de dinero y poder. La encontré allí una mañana, con el café enfriándose a su lado y un mechón de pelo oscuro cayéndole sobre la mejilla. El amanecer lo iluminó como oro hilado. «Te levantaste temprano»,
dije con la voz ronca por una noche sin dormir pensando en la mujer del otro lado del pasillo. Levantó la vista. Esos ojos grises, penetrantes pero cálidos. Este lugar guarda secretos. Quiero descubrirlos. Su confianza me inquietó, no por atrevimiento, sino por merecida. Acerqué una silla y me senté más cerca de lo que pretendía, percibiendo el ligero aroma a lavanda en su cabello. ¿Siempre tienes esta curiosidad?, pregunté. Solo cuando la gente piensa que no estoy mirando, respondió en voz baja, como un reto envuelto en calma. Empecé a buscar excusas para estar cerca de ella. Al principio, cosas sencillas: revisar su trabajo, llevarle café. Pero cada momento se sentía cargado, peligroso. Cuando trabajaba en el rancho, con las mangas arremangadas y el sudor cubriendo su garganta, tenía que obligarme a apartar la mirada. La mujer estaba hecha para trabajar, no para estar sentada en un salón. Transportaba el forraje, revisaba los postes, trabajaba junto a los obreros con una fuerza que no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Mas cada movimiento era una combinación de gracia y potencia, y me estaba volviendo loca. Una noche nos sentamos en el porche, olvidando las tazas de café, y el silencio entre nosotras hablaba más fuerte que las palabras. ¿Por qué dijiste que sí a este matrimonio?, pregunté finalmente. Su respuesta fue cruda, sin reservas. Estaba harta de sobrevivir sola, no de estar sola, sino de fingir que no me dolía. La honestidad me hirió profundamente. Me acerqué más, nuestras rodillas rozándose, el contacto me acaloró la sangre. ¿Y tú?, preguntó, girándose hacia mí. ¿Por qué accediste? La verdad se desató sin que pudiera evitarlo, porque no sabía cómo ser otra cosa que lo que él me había hecho. Algo cambió en sus ojos entonces. Comprensión, tal vez, o reconocimiento de una compañera de prisión. Su mano descansaba en la barandilla, ya a centímetros de la mía. Me imaginé recorriendo esos dedos, sintiendo su pulso bajo mi pulgar, acercándola lo suficiente como para saborear las promesas susurradas en sus labios. Pero la duda me detenía. Las deudas de su padre, los rumores sobre hombres que podrían venir a buscarla. ¿Estaba construyendo una vida conmigo? ¿O simplemente escapando de la que había dejado atrás? La pregunta me quemaba en el pecho, pero su cercanía me dificultaba pensar con claridad. Era una tormenta envuelta en seda, y yo ya estaba atrapado en el viento. 3 semanas después, todo cambió. Padre nos envió a revisar la cerca sur, órdenes suyas, aunque sospechaba que tenía sus propios motivos para alejarnos del rancho. Desmontamos cerca de un poste desgastado y Clara se arrodilló para inspeccionarlo, con la falda de montar apretada sobre sus muslos. Me acerqué, fingiendo examinar la madera, pero mis ojos estaban fijos en ella. La forma en que su blusa se movía, revelando la curva de su clavícula, cómo su cabello oscuro reflejaba la luz de la tarde. «Hay que cambiarlo», dijo, recorriendo con los dedos la veta astillada. Me incliné lo suficientemente cerca como para percibir su aroma, para sentir la calidez de su aliento. De verdad, mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Cuando mi mano rozó la suya, lenta y pausadamente, no se apartó. En cambio, me miró con esos ojos grises como la tormenta, y vi que sus labios se entreabrían ligeramente. Sentí el temblor que la recorrió. Mi otra mano encontró su cintura, la tela suave bajo mi palma, y ella se balanceó hacia mí, como metal atraído por un imán. El mundo se redujo al calor entre nosotros, la atracción que no pude resistir. Estaba a punto de besarla cuando el viento cambió. Fuego. El olor acre nos golpeó como un puñetazo. En el horizonte, llamas anaranjadas lamían el cielo, amenazando todo lo que habíamos luchado por proteger. ¡Corrimos! Dios mío, ¿cómo corrimos? Pero, compañero, déjame contarte algo sobre ese momento. Ver a Clara sumergirse en ese infierno cambió todo lo que creía saber sobre ella. Cargaba cubos de agua con una ferocidad que me dejaba sin aliento, trabajando junto a las manos como si hubiera nacido para ello.
Llevaba las mangas arremangadas, los brazos tensos, sin importarle el decoro ni las apariencias. Simplemente, con la determinación pura y feroz de salvar lo que era nuestro. Nuestro. ¿Cuándo había empezado a pensarlo así? Trabajaba a su lado, rozándonos los hombros mientras combatíamos las llamas. Y cada roce accidental era como un rayo. Cuando tropezó, agotada, la apreté contra mi pecho y sentí su corazón latir contra el mío. No tenías por qué hacerlo, dije cuando el fuego finalmente se apagó, los dos empapados y manchados de hollín. Tú tampoco, respondió, mirándome fijamente a los ojos. Pero lo hicimos. Palabras sencillas pero cargadas de compañerismo, comprensión, tal vez incluso confianza. Esa noche, la encontré en el estudio de mi padre, revisando cartas viejas con dedos temblorosos. ¿Qué buscas?, pregunté, con más aspereza de la que pretendía. Me miró a los ojos sin pestañear, pero vi miedo en ellos, miedo real y sincero. Respuestas. Mi padre tenía una deuda con hombres, con su esposo, con hombres que no olvidan. La verdad me golpeó como un puñetazo. Me acerqué, con la ira y el instinto protector en mi pecho. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía si te importaría. Las palabras me dolieron, y la agarré de la muñeca, no para herirla, sino para sujetarla, para evitar que se escapara. Me importa, más de lo que debería. El aire crujió entre nosotros, nuestros rostros a centímetros de distancia. Podría haberla besado allí mismo, en el estudio de mi padre. Al diablo con las consecuencias. Podría haberla atraído hacia mí y demostrarle cuánto me importaba. Pero un sonido interrumpió el momento. Un retumbar sordo, como un trueno lejano. Nos quedamos paralizados, aún tocándonos. Corazones latían con fuerza mientras otro resplandor aparecía en el horizonte. Otro fuego, amenazando con devorar lo que acabábamos de salvar. La mano de Clara encontró mi brazo, un toque que me tranquilizó incluso cuando el miedo me atravesaba la garganta. Teníamos un rancho que defender, pero más que eso, teníamos esta frágil cosa entre nosotros, fuera lo que fuese, y no iba a dejar que ninguno de los dos se quemara. Ese segundo incendio nunca llegó. Falsa alarma, un rayo a lo lejos, humo de los problemas ajenos. Pero allí de pie, en la oscuridad, con la mano de Clara en mi brazo, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Entré al estudio de mi padre, con los hombros erguidos, listo para la pelea que había estado evitando toda mi vida. La elijo a ella. Dije con voz firme como una roca. No por tu tierra, no por tu nombre, por mí. La mirada de mi padre se volvió fría como la escarcha de enero. Estás tirando todo lo que construí. No, dije, girándome hacia la puerta. Estoy construyendo algo mejor. Clara esperaba junto a los caballos, con la trenza suelta a la luz de la mañana. Cuando me vio llegar, capté una pregunta en sus ojos grises. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Me acerqué lo suficiente como para que nuestras sombras se perdieran en el polvo. Nunca he estado más segura de nada. Cabalgamos hacia la cresta esa tarde, hacia tierras que una vez pertenecieron a su padre. Desmontó cerca de un viejo álamo, con sus raíces profundamente enterradas en la tierra de su pasado. Este es mi hogar, dijo, pero no le hablaba a la tierra. Tomé su mano, no para reclamarla, sino para compartirla. Entonces hagamos la nuestra. Fue entonces cuando finalmente me contó el resto, sobre las deudas de juego de su padre, sobre los hombres que la habían buscado, obligando a su familia a venderlo todo, sobre cómo se había casado conmigo no solo por seguridad, sino porque había visto algo en mis ojos ese primer día, la misma sensación de estar atrapada que había arrastrado durante años. No soy la chica inocente que te mereces, susurró. Bien, dije, acercándola más. Tampoco soy el hombre honorable que te mereces.
Nos besamos entonces, bajo un cielo estrellado, no desesperados ni hambrientos, sino tiernos como una promesa sellada. Sentí el sabor de las lágrimas en sus labios, las suyas o las mías. No lo sabía. Los meses siguientes no fueron fáciles. Papá me interrumpió, tal como me había amenazado. El pasado de Clara nos atrapó más de una vez, hombres buscando deudas que no eran suyas. Pero lo enfrentamos juntos, y eso marcó la diferencia. Aprendí que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajen con las tuyas. Como piezas de un rompecabezas roto, los fantasmas de Clara y mi rebeldía, su fuerza y mi terquedad, de alguna manera, todo se une. Construimos algo real en esa colina. No solo un rancho, sino una vida, una sociedad basada en la elección, no en la obligación. Algunos decían que era un tonto por renunciar a mi herencia. Otros murmuraban que Clara me había hechizado, que me había vuelto contra mi propia sangre. Se equivocaron con lo del hechizo. Clara nunca intentó cambiarme. Simplemente me mostró quién podía ser si tenía el valor de elegir. Y la elegí. Cada mañana, al despertar a su lado. Cada tarde al ver el atardecer desde nuestro porche. Cada instante. Han pasado años desde aquel verano en el que mi mundo cambió. Mi padre ya no está. Murió todavía enojado conmigo por elegir el amor sobre el legado. Pero Clara y yo seguimos aquí. Seguimos eligiéndonos. Tenemos 3 hijos y una finca que se extiende desde la cima hasta el río. El viejo álamo donde nos besamos por primera vez aún crece. Sus ramas se extienden hacia el cielo como una esperanza visible. Clara está en la cocina mientras les cuento esta historia, probablemente preguntándose por qué hablo solo otra vez. Las canas de su cabello reflejan la luz de la lámpara, y ahora es más hermosa que el primer día que entró en el estudio de mi padre. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera sido el hijo obediente que él quería, si me hubiera casado con ella y hubiera mantenido las distancias, si la hubiera tratado como un negocio en lugar de como la mujer que me salvó el alma. Pero esa no fue mi decisión, compañero, y le doy gracias a Dios por ello todos los días. Verás, la mayoría de la gente se pasa la vida haciendo lo que cree que debería hacer, siguiendo caminos trazados por las expectativas de los demás. Pero a veces, si eres lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensato, y quizás sean lo mismo, puedes elegir quién quieres ser. Elegí a Clara. Ella eligió la confianza. Y quizás eso es todo lo que el amor es. 2 personas eligiéndose mutuamente, una y otra vez, hasta que la elección se vuelve tan natural como respirar. Si has escuchado hasta aquí, compañero, quizás entiendas a qué me refiero. El amor siempre vale la pena el riesgo, incluso cuando, sobre todo cuando, te cuesta todo lo demás. Pulsa el botón de suscripción y quizá te cuente sobre la vez que Clara superó a 3 de los acreedores de su padre con nada más que palabras duras y una puntería aún más aguda.